Buenas tardes, muchachos. Vamos a esperar que se sigan conectando sus compañeros. Eh, ¿Cómo están, muchachos? Vamos a esperar que se sigan conectando sus compañeros. Esperaremos un ratito, pues hasta a la 1:30, ¿ya? Por favor, si pueden, vayan pasando la voz de que vamos a iniciar la clase teórica del día de hoy.
Ya. Bueno, buenas tardes, muchachos. Eh, Vamos a dar inicio a la clase de lo que son lesiones traumáticas del aparato locomotor. Me parece que estaba pactada la clase a la 1, disculpen más bien la hora, porque son 1:30. Eh, eh, ya hemos esperado a sus compañeros, espero que hayan pasado la voz para que se vayan conectando. Lo que vamos a tratar el día de hoy es lo relacionado a, básicamente, lo que son fracturas, ¿no? Vamos a tocar lo que es la definición y vamos a ver un poco de el proceso que engloba la curación de una fractura, ¿no? Que es lo que, de lo que trata la especialidad. Una de los elementos quizá más importantes de lo que trata la especialidad. ¿Y cómo es que intervenimos nosotros los especialistas en traumatología para poder intervenir en la curación de estas fracturas, ¿no? Intervenir en el sentido de llegar a la curación y una curación óptima, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, pasando a la definición, ¿qué es una fractura? Es una solución de continuidad en la estructura ósea o cartilaginosa de un hueso. eh, para empezar, ¿me están escuchando? No sé si me copian bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, entonces, definición. Solución de continuidad en la estructura ósea o cartilaginosa de un hueso. Aquí tenemos un ejemplo. Una de las fracturas más comunes son fracturas del cuello femoral, muy relacionada a la osteoporosis, muy frecuente en los hospitales. Nosotros estamos en el Hospital de Almenara, donde este tipo de fracturas llegan pues todos los días. 4 o 5 fracturas de este tipo, ¿no? Entonces, solución de continuidad en la estructura ósea cartilaginosa de un hueso. Esa es la definición que más se usa. Los huesos van a cumplir ciertas funciones que es necesario saber. ¿Cuáles son las funciones? Sostén de las estructuras del cuerpo, como la columna, como los miembros inferiores, superiores. Protección de órganos vitales. Tenemos la caja torácica que protege los pulmones, el cráneo que protege el cerebro. Entonces, estamos protegiendo ciertas estructuras. Movimiento, muy relacionado al movimiento de los segmentos del cuerpo. Homeostasis de los minerales, o sea, el hueso es un órgano vivo en constante remodelación y tiene mucho que ver con la homeostasis de los minerales, sobre todo del calcio, y producción de células sanguíneas, un órgano hematopoyético, ¿no? Con la médula ósea. Hablando de generalidades, es un tejido óseo constituido por una matriz básicamente 25% agua, 25% proteínas, 50% sales minerales, básicamente calcio, fósforo, y es aquí donde entra la homeostasis de estos elementos. Y vamos a tener células osteoprogenitoras, los osteocistos, osteoblastos y los osteoclastos, que ya vamos a ver, definir la función de cada uno de ellos. Las características de las fracturas, ¿qué es lo que sucede en el organismo cuando ocurre una fractura? Básicamente hay dolor, crepitación, un movimiento patológico, impotencia funcional, equimosis y deformación. No todos se presentan cuando tenemos una fractura, algunos pueden faltar, ¿no? El que nunca falta es el dolor, básicamente. Podemos tener crepitación, que es un sonido normal, que es como un crepitar. Podemos tener un movimiento patológico, pero también no podemos tenerlo si es una fractura no desplazada. Podemos tener impotencia funcional, equimosis y deformación.
Entonces, hablando de la biología y biomecánica, vamos a tener la distribución ósea. Para el ejemplo tenemos acá, esta es la cadera, el hueso de la cadera, la parte proximal del fémur, que forma parte de la articulación de la cadera. Entonces, esto se llama metáfisis. En la metáfisis, básicamente vamos a tener hueso de tipo esponjoso. Y aquí tenemos una representación con las trabéculas, ¿no? Estas son las trabéculas óseas que forman parte del tejido esponjoso. Cuando estas trabéculas comienzan a crecer, se hacen más grandes, entonces estamos hablando de una disminución de la densidad ósea, o sea, el hueso se hace más débil. Y ahí es donde ocurren las fracturas. El hueso cortical, por otra parte, rodea prácticamente todo el hueso, y aquí lo tenemos, es un hueso que es muy duro, a diferencia del hueso esponjoso, que es mucho menos resistente, ¿no? El hueso cortical es más duro, ¿no? Y va a rodear toda la estructura ósea. Y los dos van a tener características diferentes, ¿no? Entonces, en el hueso cortical vamos a ver que está formado por los osteones y va a ser un órgano que está en constantemente remodelación. Aquí tenemos parte, miren, esta es la cortical ósea. La cortical, en los huesos largos, podemos tener, a veces se habla de corticales mucho más delgadas, ¿no? La cortical la podemos evaluar, la podemos ver en una radiografía. En una radiografía nosotros podemos evidenciar cómo es la cortical, si es gruesa, si es delgada. Cuando se hace más delgada, estamos hablando de un hueso que es mucho más débil, más propenso a fracturas. Y eso se hace con la edad, se va adelgazando esta cortical. Y esta es la zona medular del hueso. Aquí tenemos el sistema con las osteonas que van a formar parte de la remodelación ósea. ¿No? Aquí tenemos la estructura del tejido óseo con la osteona, que es la unidad principal, donde tenemos a tener los osteocitos, la manilla intermedia, el endostio. Este es el endostio y es el periósteo. O sea, esta es la parte externa, miren, y esta es la parte interna. La laguna, conducto de Bolman, las laminillas. Es decir, esto es un sistema que, como les digo, está en constante remodelación. Entonces, hay algunas consideraciones que tenemos que tener presente. El tejido óseo está altamente vascularizado e inervado. Es el único tejido del organismo con capacidades regenerativas y con reconstrucción integral. Es decir, que si se lesiona, se puede reconstruir integralmente. Cuando ocurre esto ocurre posterior a un traumatismo. Son células con propiedades osteoprogenitoras, una potencialidad dependiente de oxígeno. Se diferencian en osteógenas y condrógenas cuando forman cartílago o cuando forman hueso. Otras células de este entorno son los osteoblastos, capaces de producir sustancia intercelular o orgánica u osteoide. Los osteocitos, que quedan dentro de la matriz ósea, ¿no? Calcificada en sus lagunas. Y los osteoclastos, que por lo contrario van a causar la resorción ósea, ¿no? Van a ser causantes del remodelado. Y también otra función es extraer el calcio cuando se necesite. Entonces, el remodelado óseo, vamos a tener que va a haber un equilibrio entre los que se encargan de realizar la resorción y los encargados de formar hueso. Tiene que haber siempre un equilibrio. Entonces, recordarles que el hueso va a estar en un estado de constante renovación y debe haber un equilibrio siempre entre ambas funciones. Entonces, cuando ocurre una fractura, tenemos que ver que lo que va a producirse es una consolidación ósea. Lo que buscamos, donde intervenimos los traumatólogos, la especialidad es en que esta consolidación ósea tenga ciertas características para empezar, que se favorezca esta consolidación ósea y que también sea que el hueso que va a consolidar, que se logra la consolidación, tenga ciertas características que van a beneficiar al paciente, ¿no? Entonces es un proceso de cicatrización posterior a una fractura. Y vamos a ver que primero
cuando se produce una fractura, y esto estamos hablando de una circulación perióstica, ¿no? Es una circulación donde vamos a ver un callo evidente, porque vamos a ver lesiones, vamos a ver también forma de cicatrización donde no se va a apreciar callo, eso lo vamos a tocar en este momento. Entonces, cuando se produce una fractura, recordar que lo primero que pasa es que se va a formar un hematoma. Se va a acordarse que se van a romper vasos sanguíneos. Va a haber una ruptura de vasos sanguíneos y esto, por lo tanto, va a ocasionar que se forme un hematoma, producto de esta ruptura de vasos sanguíneos. Después, esto va a ir evolucionando a partir de este hematoma, a partir de estos vasos sanguíneos rotos, a partir de estas células progenitoras, a partir de las plaquetas, fibroblastos, se va a formar, va a haber una formación de callo blando, ¿no? Donde vamos a tener que, luego de que se han roto esos vasos sanguíneos, va a haber neoformación de vasos sanguíneos en la zona del hematoma, ¿no? Después va a haber, después del callo blando, este callo blando vamos a tener un callo duro y después ya la remodelación completa, o sea, una fractura ya reparada. Esto va a ocurrir con el tiempo. La primera parte, por ejemplo, la formación del hematoma, eso dura aproximadamente de 3 a 5 días, la siguiente parte 2 semanas, y hasta llegar a la remodelación que puede llegar a ser 6 a 8 semanas, ¿no? Dependiendo. Entonces, estas son las etapas que se siguen cuando ocurre una fractura, ¿no? Y por eso es que nosotros debemos saber, por ejemplo, de mencionarles que cuando tenemos una fractura y ocurre toda esta cascada, ocurre todo este sinfín de situaciones, básicamente por los hematomas, por la formación de neovasos. Entonces, nosotros, si damos mucho antiinflamatorio en esta etapa, lo que vamos a hacer es vamos a cortar esta etapa. Vamos a intervenir, pero en forma negativa. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que se formen toda esta secuencia. Entonces, por eso no es conveniente, no es muy conveniente dar antiinflamatorios no esteroideos en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos intervienen en la formación del hematoma y van a actuar en forma negativa en esta zona, porque van a disminuir la inflamación y van a disminuir la cascada que se va a producir en estos momentos, ¿no? Entonces, evitar darlos en este momento es imprescindible no darles mucho antiinflamatorio a los pacientes. Básicamente, recordar que cuando ocurre una fractura hay un dolor intenso, eso sí hay que manejarlo. Y hay medicamentos que son básicamente analgésicos y no tan antiinflamatorios. Dentro de esto les podemos mencionar, por ejemplo, el tramadol, que es un opiáceo, o el paracetamol, ¿no? Recordarles que radiológicamente o sea, para nosotros es imprescindible el uso de los rayos X. Los rayos X a nosotros nos van a ser un elemento muy importante y que nos va a servir tanto para el diagnóstico de la lesión como para el tratamiento, para el seguimiento de estos pacientes. Entonces, recordarles que estos callos óseos, cuando hay una consolidación indirecta, que ahorita vamos a conversar de lo que se trata de una consolidación indirecta, vamos a ver la formación de un callo visible, o sea, es decir, el callo va a ser evidente, como estamos viendo acá. En esta representación tenemos una fractura, ustedes ven, no está afrontada anatómicamente. Si vemos acá, estos fragmentos están uno al costado del otro cuando deberían estar, bueno, esto debería ser una línea recta, pero esto no es motivo como para que aquí se pueda formar un callo óseo. El tratamiento acá ha sido conservador, ha sido ortopédico, que seguramente les han explicado que es un tratamiento ortopédico, el que se hace básicamente pues con yeso. El yeso es un elemento que nosotros usamos mucho. Entonces, aquí el yeso te va a dar una consolidación indirecta.
Entonces, disculpen, problema de conectividad. Entonces, va a ser un callo no visible. Si hay algún problema, por favor, me escriben en el chat. Entonces, este es un callo visible y recordarse que está en relación a una consolidación directa. Pero también tenemos un callo no visible. Ese es un callo endóstico. O sea, si vemos acá este hueso, esto es el periósteo que estuvimos conversando. Esta es la zona medular y el callo va a ir por dentro. Doctor, no se lleva a ver su mouse. Ya, perdón, disculpe. Ya, ahora sí. Gracias. Entonces, les estaba mostrando. Entonces, aquí tenemos el callo visible. Y en este caso, puede ser que se produzca la consolidación con un callo no visible. Esa es una consolidación directa, ¿no? Entonces, eso se hace cuando la consolidación es anatómica, cuando se hace una reducción, una osteosíntesis anatómica. ¿Qué es una osteosíntesis anatómica? Es donde se produce la reducción, nosotros hacemos la reducción y dejamos el hueso exactamente, anatómicamente igual a como estaba antes, ¿no? Afrontamos los fragmentos y tenemos que fijarlo. Eso se logra con placas y tornillos o tornillos interfragmentarios o placas de osteosíntesis, ¿no? Como vemos el caso acá, en esta fractura, en el antebrazo, básicamente aquí vemos que los fragmentos están afrontados de una forma anatómica, que prácticamente ni se nota la fractura, están fijados por esta placa de compresión y no tenemos un callo evidente. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún tipo de movimiento alrededor de la fractura. Entonces esto va a estar en relación a una consolidación directa, ¿no? Y se logra con placas de compresión o tornillos interfragmentarios. Estos dos elementos es importante saberlos, ¿no? O sea, una consolidación indirecta y una consolidación directa, porque eso es lo que buscamos y es donde nosotros vamos a intervenir. Es importante, muchachos, la vascularización y la capacidad biológica del hueso para lograr la consolidación. Acordarse que los huesos son elementos altamente vascularizados. Y con la vascularización, ¿qué es lo que llevamos al hueso? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué aporte le damos con la vascularización? No sé si podría alguien intervenir. Básicamente, con la vascularización, ¿qué es lo que garantizamos en este hueso? Es la oxigenación, muchachos. Es el oxígeno. El oxígeno es muy importante para lograr la consolidación. Entonces, eso es lo que se logra con la vascularización. Y esa es la capacidad del hueso, ¿no? Y las condiciones biomecánicas de estabilidad que nosotros le vamos a dar. Entonces, eso es inherente al hueso, a la capacidad propia del organismo para reaccionar, y las condiciones biomecánicas, esas se las vamos a dar nosotros, que puede ser buscando una consolidación directa o puede ser buscando una consolidación indirecta. Eso dependiendo de las condiciones con lo que contamos. Recordarles que las fracturas van a tender a curar, van a formar un callo óseo de forma espontánea. Es decir, que si nosotros dejamos una fractura y la dejamos así simplemente como está, esta lo que va a hacer es va a tender a la cicatrización, va a tender a la formación de callo. El tema es que no va a tener pues ciertas condiciones que son anatómicas que van a hacer que la función sea tan igual como era antes. O sea, nosotros cuando buscamos la consolidación buscamos que la función sea tan igual como era antes en este hueso. Entonces, hay que tener presente que hay un término que se llama consolidación viciosa. La consolidación viciosa es un problema donde el hueso pega así como tú lo dejas, tiende a pegar, puede estar angulado, puede estar de una forma que anatómica y funcionalmente no es la adecuada y no le va a permitir al paciente realizar sus funciones de manera correcta. Entonces, eso es una consolidación viciosa. Recordarles que el callo óseo es la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fragmentos, el cual debe ser pequeño y controlado. Si no es así, nos lleva a la inestabilidad y por ende a la pseudoartrosis. ¿Qué quiero decirles con eso? Que cuando nosotros tratamos una fractura, vamos a tener un concepto que se llama strain. Ese concepto de strain va a implicar que vamos a tener cierta movilidad en los fragmentos y de acuerdo a eso,
nosotros vamos a ir controlando esta movilidad. Y eso lo hacemos, o puede ser con clavos endomedulares, o puede ser con tutores externos, o puede ser con aparatos de yeso, o sea, con inmovilización. Estos elementos que les he mencionado van a traer cierto grado de movilidad, pero esta movilidad, muchachos, va a ser controlada. Cuando esta movilidad es mucho mayor, o sea, es incontrolada, cuando no está controlada, cuando es demasiada movilidad, entonces eso puede llevar a que el hueso no vaya a consolidar, no vaya a pegar, y eso va en contra de una buena consolidación. Entonces, estos movimientos nosotros no podemos controlar, y eso es lo que hacemos cuando colocamos estos aparatos de yeso, ¿no? Para evitar el otro tema, que es, como estamos viendo acá, es la pseudoartrosis. Pseudoartrosis es un concepto que se basa en tiempo. Cuando nosotros tratamos una fractura y logramos que ésta no consolide en un tiempo que ya seguramente van a tocarlo en la teoría, que son 6 meses, entonces significa que aquí ya no va a haber un proceso de consolidación. Y estamos hablando de pseudoartrosis, y cuando hablamos de pseudoartrosis ya estamos hablando de otro tipo de tratamiento. Para mencionarles, es una complicación en el tratamiento de las fracturas. Los eventos de una fractura, básicamente la fractura aguda, la formación del hematoma, la injuria vascular, la diferenciación celular, la intervención con estabilización, que puede ser absoluta o puede ser relativa. Y lo que nos va a dar una consolidación directa o indirecta, como estamos viendo acá. Entonces, recordar esos conceptos, ¿no? Y hablando de estabilidad, que hay una gráfica, cuando le damos toda la estabilidad no vemos ningún tipo de movimiento. Esto se logra con placa, tornillos interfragmentarios. Esta estabilidad parcial, donde vamos a tener cierto movimiento pero controlado, y otra cosa es sin estabilidad, donde vamos a tener un movimiento incontrolable, ¿no? Y esto básicamente va a estar en relación a una pseudoartrosis o a una consolidación viciosa o una consolidación que puede estar retardada, ¿no? Lo mismo, hemos estado conversando. Lo mismo que hemos estado conversando, absoluta, una estabilidad absoluta, inestabilidad, una estabilidad relativa, donde vamos a evidenciar el callo, eso ya lo hemos estado conversando, la estabilidad absoluta con una consolidación directa o indirecta, como estamos viendo acá. Aquí usamos placas, tornillos interfragmentarios, aquí usamos clavos endomedulares, podemos usar tutores externos, podemos usar hasta yesos, ¿no? Inmovilización con yeso, ¿no? Entonces, acordarse más de lo mismo para que lo tengan bien presente. Entonces, la biomecánica de la reparación ósea, vamos a tener que la fractura se va a producir cuando las fuerzas que van a intervenir sobre el hueso van a vencer la capacidad de respuesta del hueso, ¿no? Esa capacidad de respuesta no va a ser vencida, entonces pues vamos a tener que en el hueso pueden intervenir diferentes tipos de fuerzas, dependiendo de cómo se va a producir. Por eso es importante también, muchachos, que nosotros cuando tratemos una fractura tenemos que ver cuál ha sido el mecanismo de lesión. Hablamos de mecanismo de la lesión y eso para nosotros es muy importante. También es necesario mencionarles que cuando nosotros vemos una fractura, una radiografía de una fractura, ya más o menos sabemos cuál ha sido el mecanismo por la distribución de los fragmentos. Entonces, existen algunas fuerzas que van a intervenir sobre el hueso y van a ocasionar la fractura, como estamos viendo acá, ¿no? Una carga axial con dos movimientos flexores, anteroposterior y lateral, una carga en torsión, o sea, esas fracturas por torsión. Entonces, recordarles que frente a cada una de estas fuerzas debe ponerse una rigidez que puede ser axial, anteroposterior, lateral y torsional. El hueso va a tener una resistencia, ¿no? Va a tener cierto grado de flexión también. Cuando se vence esta resistencia es que se va a producir la fractura. ¿Qué factores van a intervenir en el proceso de la consolidación ósea? ¿Cuáles son los factores? El estado nutricional. Un paciente que está desnutrido, que no tiene buen aporte nutricional, que le faltan algunos elementos, básicamente calcio, básicamente proteínas. Entonces,
Estos pacientes no va bien las heridas, tú le haces, lo operas, entonces las heridas, incluso las heridas no van bien, y menos las fracturas no van a consolidar. La irrigación sanguínea en el sitio de la lesión. Por ejemplo, las fracturas de tibia tienen en la tibia, cuando se produce una injuria a nivel de la tibia, acordarse que es circulación distal, se va a producir una alteración de la circulación a ese nivel. Y por lo tanto, es muy susceptible de problemas en la consolidación. Igual también en la clavícula es un hueso que hace muchos problemas para consolidar. Las infecciones. Las infecciones también pueden presentarse, o sea, una fractura puede verse asociada con algún tipo de infección. Esto mucho más se va a acrecentar si es que es una fractura expuesta, una fractura abierta, que eso vamos a detallarlo un poquito más adelante. Pero entonces, si concomitante de una fractura vamos a tener una infección, entonces vamos a tener problemas. Toxicomanías, por ejemplo, el cigarro. El cigarro es un elemento que va muy mal con la fractura. Cuando nosotros tratamos a un paciente, acuérdense que cuando le hacemos la historia clínica es necesario que nosotros sepamos, hay un acápite que dicen los hábitos nocivos. Entonces, si este paciente fuma, si este paciente es bebedor, entonces estos elementos van a intervenir en forma muy negativa en el tratamiento de las fracturas y las heridas en general. El índice de masa corporal mayor o menor de 30, o sea, o muy obeso, muy desnutrido. Portador de enfermedades crónicas, patologías locales y la energía de la fractura. Hay fracturas de alta energía o fracturas de baja energía. Entonces, para clasificarlas, vamos a clasificarlas de diferentes formas. Una es según el mecanismo de producción, alta o baja energía, ¿no? Es una fuerza que es intensa, ¿no? Sobre el hueso, y este se va a deformar cuando se va a superar el nivel de elasticidad, este se va a fragmentar. Y puede ser directo, el mecanismo directo o indirecto. El mecanismo directo es cuando se recibe el golpe en la misma fractura, ¿no? O, por ejemplo, en una manifestación está yendo un manifestante y vienen los represores con un palo, le va a dar un palo encima y levanta el antebrazo y recibe el golpe del mismo antebrazo y lo fractura. Ese es un mecanismo directo. Mecanismo indirecto, por ejemplo, es una caída sobre el hombro, lo que puede lograr ocasionarte una fractura de clavícula, ¿no? Entonces, son mecanismos directos y entonces es importante también. De baja energía, fracturas con mínimos traumatismos puntuales o repetidos. Por ejemplo, las fracturas patológicas, acordarse que pueden haber lesiones quísticas o neoplásicas, ¿no? Las lesiones tumorales a nivel de los huesos lo van a debilitar y pueden ocasionar fracturas. O generalizadas, o sea, problemas generalizados, como la osteoporosis o la enfermedad de Payet. No, la osteoporosis hay que tener mucho en cuenta, es un problema de salud, ¿no? Serio y que va a traer muchos problemas en los pacientes. Esto en relación también al aumento de la expectativa de vida de los pacientes. Ahora vemos gente más longeva por los alcances, por los avances de la medicina, y esto trae consigo que los huesos se debiliten un poco y puedan producirse este tipo de fracturas. O las fracturas por estrés, ¿no? Estas se van a producir por microtraumatismos repetitivos, ¿no? Y que constantemente el hueso va a estar golpeteando, o sea, con golpes sucesivos y esto va a ocasionar fracturas por estrés. Por ejemplo, las que se producen pues, en los reclutas, por ejemplo, que usan esas botas y están constantemente marchando y producen fracturas de los metatarsianos, ¿no? Tercero o cuarto metatarsiano. Según el mecanismo de producción, también vamos a tener una clasificación, puede ser directas por un golpe directo en esta región, o indirectas, como hemos visto, donde las fuerzas van a ver que van a intervenir, van a ser por compresión, por flexión, por cizallamiento, torsión y tracción, como vemos acá, ¿no? Cómo se van presentando los tipos de fracturas, ¿no? En la columna, fracturas por aplastamiento, donde la fuerza viene de arriba hacia abajo, según el trazo que se presenta, puede ser el trazo lineal, multifragmentario o más conocido como minuta o espiroideo. Estamos viendo acá. ¿Cómo es que se presenta?
¿no? Oblicuo, trazo oblicuo corto, largo, transverso, ¿no? Transversal, espiroidea, es decir, fracturas abulsivas. Acuérdense que las fracturas abulsivas son un término también que se usa para describir aquellas fracturas que se producen por arrancamiento del hueso por el tendón, ¿no? Por los tendones. Como cuál es un ejemplo clásico de la fractura del quinto metatarso por abulsión del tendón del peroneo. Es decir, el tendón del peroneo se pega en el hueso, se tuerce el pie, generalmente pacientes mujeres, y desprenden el hueso, produce una fractura por abulsión. Según el patrón de interrupción, pueden ser aquellas en tallo verde, las que se producen en niños, por ejemplo, en tallo verde, porque el periósteo es bastante grueso, que no tiene el mismo patrón que un adulto. Las fisuras, se llaman fisuras aquellas fracturas que son incompletas, ¿no? No sé, muchas veces se menciona, ¿sabe que ha tenido una fisura? Para decir, bueno, que es algo leve, pero en realidad es lo mismo. O sea, una fisura describe una fractura. Al final es un hueso que está roto, ¿no? Y tiene la misma magnitud. O el torus, donde se produce un abombamiento a nivel de la fractura, generalmente las metáfisis, ¿no? Puede ser completa, o sea, son las incompletas. Las completas pueden ser simples, pueden ser comminutas, desplazadas o no desplazadas, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura oblicua corta, para escribirla, en este caso es una fractura de fémur, diaficiaria. Y tenemos una fractura comminuta, también de fémur. Vemos cómo ocurre la presencia de dos o más fragmentos. Estamos hablando de una conminución, una fractura comminuta, 3 o más fragmentos, ¿no? Aquí tenemos una oblicua espiroidea. Aquí recordar que han ocurrido las fracturas de acuerdo a la fuerza que está interviniendo sobre ellas. Entonces, lo que tenemos que recordar ahora es que nosotros tenemos que clasificar. Estas fracturas se pueden clasificar. Las fracturas en sí se pueden clasificar. Existen muchas clasificaciones. Existen clasificaciones específicas para cada segmento. En este caso, una de las clasificaciones más usadas es la clasificación AO. Se llama AO. ¿Qué consiste? Es una clasificación, la AO es una institución que se encarga de el estudio de las fracturas y de lograr cada día mejores formas de tratamiento de la fractura. Es decir, que van creando métodos de tratamiento, van creando también diferentes instrumentales, diferentes placas, diferentes tornillos, elementos que usamos para nosotros tratar las fracturas. Ellos han creado una clasificación donde le dan números a los diferentes segmentos óseos. Por ejemplo, el húmero es 1, antebrazo con cúbito y radio es 2, el fémur es 3, tibia y peroné es 4. Entonces, le dan números a los segmentos óseos y de acuerdo a eso empiezan a clasificar. Cuando son huesos largos, como son los que estamos mencionando, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, entonces a la parte proximal del hueso, la parte proximal es la que está más cerca de la cabeza, la parte media y la parte distal siempre se evalúa así. Entonces la metáfisa, ¿cuál es la metáfisis? La diáfisis, la metáfisis proximal, metáfisis distal. Entonces van a tener también este número, 1, proximal, medio 2 y distal 3. Es así para cada uno. Entonces vamos dándole números a los. Y de acuerdo a la fractura, si es una fractura de lo más simple hacia lo más complejo, de lo más simple hacia lo más complejo, le va dando letras. En este caso, la A para un trazo simple, un trazo a tercer fragmento en cuña, B y C es multifragmental. Entonces, así vamos avanzando de más simple a más complejo. Siempre la letra C va a estar relacionada a una fractura compleja, más compleja. Cuando hablamos de fracturas a nivel de las metáfisis, y hay que tener una consideración muy especial cuando se tratan de fracturas a nivel de la articulación. Las fracturas articulares, muchachos, son las más difíciles de tratar
y adquieren una importancia bastante grande en el sentido de que van a comprometer las articulaciones. Entonces, si compromete la articulación, entonces vamos a tener serios problemas y el paciente va a tener problemas cuando quiera hacer sus actividades. Estas son las más difíciles de tratar. Entonces también van de lo más simple, extraarticular, una articular simple o una articular completa, ¿no? Entonces estas fracturas requieren una evaluación especial y también están comprendidas dentro de la clasificación. Si queremos darle ejemplos, aquí tenemos uno. Esta es una fractura diaficiaria de fémur, donde el fémur sería el número 3. Número 3, una fractura, el 2 está en relación al segmento. Acuérdense que es proximal 1, medio diaficiaria 2 y distal 3. Entonces sería un 3, 2. De acuerdo al trazo, es un trazo simple, sería una A. Y a la complejidad sería una A3, porque es un trazo transverso, ¿no? O sea, el A también se divide en 1, 2, 3 de acuerdo a la complejidad. O sea, vamos de lo más simple. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿y para qué nos sirve la clasificación de una fractura? Es importante clasificar a la fractura, muchachos, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar y nosotros vamos a tener presente cuál es el pronóstico de la fractura, ¿no? En qué sentido vamos a intervenir en forma positiva o negativa en ella para poder solucionar. Entonces nos va a dar pronóstico y vamos a evaluar qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Entonces para eso sirven las clasificaciones. Y así como se pueden clasificar las fracturas, en los huesos, también las lesiones de la parte blanda. Acuérdense que las fracturas no van solas. Acuérdense que alrededor de un hueso hay músculos, hay ligamentos, hay tendones, hay vasos y nervios. Entonces, estos, de acuerdo a la intensidad de la lesión, pueden verse también comprometidos. Entonces, también hay una clasificación de las lesiones de partes blandas, de un grado 0 hasta un grado 3, donde está en relación a un síndrome comportamental, ¿no? Un grado 0, donde no hay lesión de partes blandas, ¿no? Eso ocurre en la mayoría de veces. Y generalmente lesiones de baja energía, ¿no? Grado 1, abrasión superficial, edema moderado, contusión moderada. Grado 2, abrasión profunda y edema, atención, contusión severa con flictenas. Los flictenas, muchachos, son elementos, ¿no? Ustedes saben lo que son flictenas, son unas ampollas. Eso ocurre cuando hay una lesión de alta energía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias. Ya estamos hablando de una posible síndrome comportamental y es una lesión de alta energía, como es el caso que estamos viendo acá. Otra clasificación de las fracturas expuestas, esta es una de las más usadas, es la clasificación de Bustilo, del grado 1 al grado 3, ¿no? Donde el grado 1 es una lesión menos de 1 centímetro, grado 2 de hasta 10 centímetros, de 1 a 10 centímetros, grado 3 es más de 10 centímetros, de fuera hacia adentro, donde puede ser A, B y C, donde A es posible cubrir el hueso, B no es posible cubrir el hueso y C existe una lesión vascular. Es decir, muchas veces estas son lesiones pues, que el paciente viene prácticamente colgando el miembro por una telita. No es una lesión seria, generalmente tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, básicamente cuando hay una fractura expuesta, ya la complejidad de la lesión ya se hace más alta, son más complejas porque hay que dar antibióticos asociados o muchos casos limpiezas quirúrgicas y no se puede hacer la osteosíntesis definitiva hasta que no se haya reparado la parte blanda. Lo que quiero decirles es que la parte blanda que está alrededor del hueso es muy importante para su cicatrización. Si un hueso no tiene parte blanda alrededor, ¿qué pasa si tú dejas un hueso expuesto y no está cubierto por piel, por músculo, por tendones, ligamentos? Entonces, ese hueso tiende a la necrosis, ¿no? ¿Por qué? Por falta de circulación. Entonces, cuando tenemos lesiones de partes blandas o fracturas expuestas, este es un elemento que nos sirve bastante. ¿Qué cosa tenemos acá? Este es un tutor externo. Lo usamos mucho cuando tenemos sobre todo fracturas expuestas
de un grado 3 para arriba, pues, ¿no? Cuando hay lesiones de partes blandas, donde requieren 1, 2, 3, 4, 5 limpiezas y donde no se puede poner un tornillo o una placa porque eso podría infectarse, entonces utilizamos este tipo de elementos, que son los tutores externos. Estos tutores externos generalmente son momentáneos hasta hacer el tratamiento definitivo. Nunca son tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto alguna vez pacientes con tutores externos, pero esto es muy frecuente que se ponga, sobre todo en traumatismo de alta energía, ¿no? Ustedes ven los shunts que están unidos al hueso y están básicamente sosteniendo la fractura, estabilizando la fractura en una forma momentánea. Si nosotros no colocamos este elemento, entonces vamos a tener huesos que van a estar moviéndose y eso no es compatible. No se va a poder curar estas heridas, no se va a poder solucionar este problema. Lo que les estoy diciendo, clínicamente el dolor es un elemento importante, va a haber tumefacción local, impotencia funcional, hematoma y deformidad, ¿no? Pues este es el caso, por ejemplo, miren, esta es la típica presentación de una fractura intertrocantérica de cadera. Miembro acortado y rotado externamente. O en este caso vemos un codo, miren el gran tamaño, aumento de volumen, deformidad, ¿no? Equimosis, básicamente son la forma de presentación de las fracturas. El diagnóstico, como todo en medicina, muchachos, es importante la historia clínica, el mecanismo de producción de la fractura, qué enfermedades son las que sufre el paciente. Hemos visto cuáles son los hábitos nocivos que puedan servir, qué medicación es la que toma. Recordarse que hay enfermedades de tipo endocrino que pueden intervenir también, por ejemplo, los pacientes hiper o hipotiroideos, también tiene mucho que ver. Dentro de los exámenes auxiliares que nosotros vamos a utilizar tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia, la ecografía y la gamografía. Nos va a ayudar a solucionar estos problemas. Tratamiento básicamente sintomático para controlar el dolor, la inflamación y las posibles infecciones mediante analgésicos, antiinflamatorios, técnicas de limpieza local y administración de antibióticos. Y hemos visto en el cuadro anterior, si nosotros volvemos, vamos a revisar un poquito, aquí se hace una sugerencia sobre los antibióticos a usar. Por ejemplo, en el grado 1, menos de 1 centímetro de adentro hacia afuera, ¿qué es lo que se recomienda? Cefalosporinas, ¿no? Un cierre primario y cierre primario tras el lavado y debridamiento. Por ejemplo, si es un grado 3, más de 10 centímetros, cefalosporinas y aminoglucósidos, cierre por segunda intención, es decir, que te está diciendo que no puede cerrar la herida, fijación externa, ¿no? Y las grado C, bueno, muchas veces van a la amputación, sí, porque la verdad que son lesiones bastante serias, ¿no? Entonces, recordarles el tratamiento ortopédico, ¿no? Que te va a dar una estabilidad relativa. Nosotros vamos a intervenir en la fractura, pero van a haber micromovimientos que nosotros los vamos a controlar con los aparatos de yeso, ¿no? Entonces, con estos, por ejemplo, en el caso, aquí tenemos el caso, esto es una bota de yeso, es un yeso muslopedio en fracturas de tibia y peroné. Acordarse que cuando tenemos una fractura, por ejemplo, como en este caso en la tibia, siempre hay que inmovilizar la parte distal y la articulación distal y la articulación proximal, como es el caso acá. Y con esto logramos la consolidación y un callo, por ejemplo, un callo abundante, un callo perióstico, un callo evidente, ¿no? Porque van a haber micromovimientos, ¿no? Siempre cuando se coloca un yeso hay que controlarlo periódicamente, hay que ver si es que le causa algún tipo de molestia al paciente, si es que hay dolor, si es que le ajusta, si es que hay aumento de volumen. Entonces colocar un yeso hay que hacerlo con mucho cuidado, para evitar los posibles problemas. Ya habíamos hablado de una osteosíntesis absoluta, de una osteosíntesis relativa, y hemos visto los elementos que nosotros usamos, tutores, tutor más soporte, tutor externo, extramedular, intramedular, o absoluta con tornillo de tracción, placas de compresión, tornillo de tracción más neutralización, soporte y banda de tensión.
absoluto, no se aprecia callo evidente, y relativo cuando sí se aprecia un callo evidente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decidir qué tipo de estabilidad le vamos a dar, y eso puede ser con uno u otro elemento. Aquí un ejemplo, tenemos la fractura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una reducción, es decir, vamos a intervenir, vamos a tratar de que el hueso adquiera su longitud, su rotación, su tamaño, su forma original, pero esto tenemos que fijarlo. Si no lo fijamos, esto se va a mover. ¿Y cómo se puede hacer eso? Lo podemos hacer con el tutor externo. En este caso, este tutor va a permitir movimiento a través de la fractura y por lo tanto se va a formar un callo evidente. En cambio, en la compresión es completamente diferente. En la compresión no vamos a ningún tipo de movimiento. Las superficies no se van a desplazar bajo la aplicación de carga, y aquí no vamos a querer generalmente en las fracturas articulares, como en este caso. Este es un tornillo de tracción donde se ha producido se produce la tracción, y los fragmentos quedan tan igual como está. Es una estabilidad absoluta. No hay ningún tipo de movimiento a través de la fractura. Y por lo tanto, aquí no se va a ver un callo evidente. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? Un buen procedimiento vascular. O sea, la vascularidad, muchachos, es muy importante. Y uno de los problemas cuando se hace una osteosíntesis, una estabilidad absoluta, es decir, con placas y tornillos, como es el caso, es que se devasculariza mucho el hueso. Se le quita mucha parte blanda porque hay que dejarlo completamente libre de cualquier parte blanda. Entonces eso también es un elemento que le va a quitar un poco de vascularidad a los huesos, y vamos a tener problemas en ese sentido. Entonces, va a haber una estrategia para el manejo quirúrgico de una fractura. Primero, ver cómo y dónde es la fractura, cómo están las partes blandas y qué paciente tenemos, si es joven, si es viejo, deportista o no, si es adulto o no. Entonces, si por ejemplo es una fractura de muñeca, si es mano dominante o no, es decir, etcétera. Hay una serie de problemas que tenemos que tener presente en el momento de solucionar una fractura, ¿no? Y hay que ver los tejidos blandos y el paciente también, que es lo que estamos conversando. Bueno, entonces hasta ahí nosotros hemos tenido un alcance de lo que son las fracturas, lo que es la consolidación y los elementos que entran a tallar cuando nosotros tratamos una fractura. Si hay alguna consulta, podemos resolverla. Algún aporte, alguna duda. Si todo está bien, muchachos, les agradezco. Y bueno, de aquí ya formularemos las preguntas del caso para el examen. Muchas gracias, muchachos. A ver, gracias, muchachos. Muchas gracias, doctor. Gracias.